Son las 7 de la mañana, 1 minuto. Se encuentra aquí Rafael Dauzá, embajador de Cuba en el Ecuador. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. En su visita a los Estados Unidos, el presidente de la República, Lenín Moreno, exigió nuevamente que se levante el bloqueo a Cuba como parte de la corriente mundial a favor de esa tesis. ¿Usted diría que la posición del Ecuador frente a Cuba se ha mantenido? ¿Es una posición, sigue siendo la posición tradicional del Ecuador? Yo diría que sí. Yo diría que la posición del Ecuador tradicionalmente ha sido de apoyo a Cuba en su reclamo, en su justo reclamo de que se levante el bloqueo norteamericano contra nuestro país, que lleva ya ahorita 60 años y que sin lugar a dudas constituye una violación de los derechos humanos de todo el pueblo cubano y constituye un acto de agresión, un acto de genocidio, porque tratar de rendir a un pueblo por hambre, por enfermedades, por necesidades, califica perfectamente como un acto de genocidio, que es la política que el gobierno norteamericano ha seguido durante todos estos años. Nosotros estamos muy agradecidos de la posición de principio del Ecuador y del presidente Lenín Moreno. Ahora, parece alejarse, sobre todo en este momento, la posibilidad de que el bloqueo sea levantado. ¿Cómo evalúan ustedes la situación de las relaciones entre Cuba y la presión que causa el gobierno de los Estados Unidos alrededor? Sí, no, evidentemente, como usted bien dice, en estos momentos, al parecer, esta posibilidad de que se levante el bloqueo se aleja por la política irracional, agresiva que ha desatado el presidente Trump contra nuestro país y contra otros países del área. Yo creo que nosotros tendremos que ser pacientes, tendremos que seguir trabajando, tendremos que seguir desarrollando nuestra economía, diversificando nuestro comercio, y estoy convencido que un día el gobierno de los Estados Unidos se dará cuenta de que Cuba tiene el derecho a existir, de que Cuba tiene el derecho a escoger libremente su régimen económico y social. Y será Trump o será otro presidente, pero estoy convencido que el bloqueo va a ser derrotado por el pueblo cubano. El presidente Miguel Díaz-Canel, quien también participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, hizo una defensa cerrada de Venezuela y del gobierno venezolano y del gobierno de Nicaragua. Parece obviamente ratificarse la posición de Cuba alrededor de estos temas, pero Cuba propone algo de cara a la demanda de solucionar la grave crisis política y ahora humanitaria de Venezuela. Yo creo que Cuba propone que se respete a Venezuela, que se respete al gobierno legítimamente constituido en Venezuela, que se respete el derecho de Venezuela también a existir, que no se bloquee a Venezuela como se está bloqueando a Cuba o se viene bloqueando a Cuba hace muchos años, y que se deje resolver a los venezolanos sus problemas, que no haya interferencia de ningún país, especialmente del gobierno de los Estados Unidos, que ha hecho tanto por agredir al gobierno no solo de Maduro ahora, sino desde el gobierno de Chávez. Pero, ¿por qué sostiene Cuba esto? Es decir, no tiene relación con la experiencia de bloqueo que ha vivido Cuba. Hoy por hoy Estados Unidos cada día paga una factura de $800,000 dólares diarios por concepto de compras de petróleo venezolano. ¿Dónde está el aislamiento? No, pero puede ser que pague determinada factura, pero también impide y enrarece la situación del comercio, de las relaciones comerciales, amenaza, agrede políticamente al gobierno venezolano, y desde ese punto de vista es que nuestro país se opone a esa política agresiva. Hemos sufrido esa política desde hace más de casi 60 años ahorita, y por eso sabemos lo que puede significar no solo para, digamos, la política de un país o la relación política con otro país, sino también para la economía. La economía de Venezuela, no tengo que decirlo, se encuentra en una situación complicada, y precisamente se encuentra en una situación complicada, entre otros factores, debido a esa presión del gobierno de los Estados Unidos. Yo insisto, si me permite, no encontrar relación entre la situación de Cuba, un país que carecía en el momento en que se instauró el bloqueo, carecía de recursos. Cuba fue un país que tuvo que levantarse a pulso
y levantar su economía en medio de esas condiciones adversas. El presidente venezolano Nicolás Maduro acaba de decir en Naciones Unidas que Venezuela es comprobadamente el país con las mayores reservas petroleras del mundo y las mayores reservas de oro del mundo. ¿En qué medida una visión crítica, un análisis crítico sobre lo que ocurre en Venezuela debe de alguna manera considerar las dos circunstancias? Un país rico, comprobadamente rico, en una situación de pobreza y de crisis económica que no se le podría atribuir necesariamente solo a sus adversarios. No, yo creo, Eduardo, que esta relación política tan tormentosa de Venezuela o de Estados Unidos con Venezuela sí influye en todo esto, en toda la economía del país. Porque además no solo desafortunadamente es Venezuela, son otros países también que están sumándose a esta política. Y yo francamente creo que sí tiene una relación muy fuerte. La desestabilización que ocurre en el país, la desestabilización política afecta directamente a la economía del país. Nosotros hemos pasado por todos estos avatares. El bloqueo oficialmente se estableció en febrero del año 1962, pero desde el 1 de enero de 1959, cuando triunfa la Revolución Cubana, el gobierno norteamericano empezó a tomar medidas políticas, económicas, de tipo social también contra Cuba, diplomáticas, y a lo largo de todos estos años ese agravio político también ha influido en la situación económica de nuestro país. Yo creo que es importante que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, en este caso esta administración, pero han sido diferentes administraciones a lo largo de todos estos años, tiene que darse cuenta de que Cuba, de que Venezuela, de que Bolivia, de que Nicaragua tienen el derecho a existir, tienen el derecho a elegir libremente su régimen económico y social. ¿Y por qué Estados Unidos entonces tiene que interferir en nuestro sistema interno? ¿Por qué Estados Unidos tiene que tratar de cambiar? Hemos sufrido a lo largo de muchos años, de décadas, esta interferencia norteamericana, simplemente porque hemos decidido emprender un camino independiente, un camino soberano, y eso Estados Unidos no lo puede permitir. Pasa con Cuba, pasa con Venezuela, pasa con otros países. Estamos dialogando con Rafael Dauzá, embajador de Cuba en el Ecuador. Cuba avanza en un proceso de debate sobre los contenidos de una nueva constitución. ¿Cuándo concluirá este proceso? Y le quería consultar, los cubanos fuera de Cuba, los cubanos que se encuentran fuera de Cuba, ¿podrán participar en el debate respecto de los contenidos de esta nueva constitución y además expresar su voluntad a través del voto? El debate para la nueva constitución, o los primeros trabajos empiezan desde el año 2013. La constitución actualmente vigente en nuestro país fue aprobada en el año 1976, es decir, ya prácticamente arribamos a casi 45 años de aprobada. Y a lo largo de todas estas décadas en que ha funcionado esta constitución, en que ha regido esta constitución, pues se han producido cambios políticos, económicos, sociales en el país que hacen que sea necesaria una modificación radical. Yo diría que un cambio en la constitución. ¿Cuáles son los cambios que deben ser contemplados por este nuevo? Mira, te puedo decir que es un cambio bastante dramático. De los ciento y tantos artículos de esta constitución que todavía rige, prácticamente van a quedar 11. Van a agregarse más de 80, van a modificarse 113, es decir, no es una modificación cosmética, es una modificación radical. Por eso es que no estamos hablando de una modificación de la actual constitución, sino de la aprobación de una nueva constitución. La nueva constitución o el proyecto de constitución comenzó a discutirse por todo el pueblo cubano, algo que yo creo que es importante destacar. Estamos a nivel de barrio, a nivel de centros de trabajo, a nivel de escuelas, a nivel de universidades. Todo el pueblo cubano está discutiendo la constitución, el proyecto de constitución.
agregando, modificando, quitando, poniendo. En el exterior no solo la estamos analizando, digamos, en las embajadas, las brigadas médicas o de colaboración de otro tipo que puedan haber en el mundo, sino también se está dando la oportunidad a los cubanos que residen en el exterior para que hagan sus aportes al nuevo texto constitucional. Eso creo que es algo importante, algo que por primera vez... Será un debate público, además. El debate es totalmente público. El debate totalmente público empezó en el mes de agosto, durará aproximadamente hasta el mes de noviembre, y el 24 de febrero de 2019, la Constitución, después que se tengan en cuenta todos los aportes que se han hecho a lo largo y ancho de nuestra isla y a lo largo y ancho del mundo. Tenemos una noticia que yo leí ayer, que cubanos en más de 180 países han hecho aportes, han opinado sobre el nuevo texto constitucional. El 24 de febrero del 2019 se aprobará la Constitución, o se desaprobará, sí, las personas tendrán el derecho de votar sí o no. Consideramos que se va a aprobar y se va a aprobar por una gran mayoría. Y será proclamada esa Constitución el 19 de abril. Yo creo que son dos fechas de gran importancia. El 24 de febrero es el inicio de las guerras de independencia en Cuba en el año 1895 y el 19 de abril es un aniversario más de la derrota del imperialismo norteamericano en Playa Girón, o Bahía de Cochinos, como también se conoce. El contenido de esta nueva Constitución evidentemente es un tema vasto que trasciende el tiempo de que disponemos en este informativo para hablar de ello, y volveremos a invitarle para conversar acerca precisamente de ese tema, el contenido de la nueva Constitución cubana. Rafael Dauzá, embajador de Cuba en el Ecuador, esta mañana en Primera Impresión. Gracias.